Jeffrey Epstein fue un financiero estadounidense y delincuente sexual convicto. Fue conocido por asociarse con celebridades, políticos, multimillonarios y personalidades académicas. Quédate hasta el final porque hoy te contaremos su participación en este caso criminal. En 2008, Epstein se declaró culpable y fue condenado por un tribunal estatal de Florida por inducir a la prostitución a una menor y por solicitar una prostituta. Posteriormente, fue arrestado nuevamente en 2019 bajo cargos federales de tráfico sexual de menores. Epstein murió en circunstancias controvertidas mientras esperaba juicio en 2019. Su caso ha sido objeto de gran atención pública y ha generado numerosas investigaciones y documentales. Según los documentos judiciales recientemente divulgados, no se ha revelado ninguna evidencia concluyente de que la ex esposa de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, supiera de sus actividades delictivas. Sin embargo, algunas afirmaciones sugieren que personas en el círculo íntimo de Epstein tendrían que ser ciegos para no darse cuenta de sus crímenes. Estos documentos no proporcionan pruebas definitivas sobre el conocimiento de la ex esposa de Epstein sobre sus actividades delictivas. Ghislaine Maxwell nació en 1961 en Maisons-Laffitte, Francia, siendo la novena y más joven de los hijos de Elizabeth de soltera Maynard, una académica nacida en Francia, y Robert Maxwell, un magnate de los medios de comunicación británico nacido en Checoslovaquia. Ghislaine estuvo involucrada en la alta sociedad de Londres y Nueva York y fue conocida por su asociación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. En 2021, Maxwell fue condenada a 20 años de prisión por su participación en el reclutamiento y tráfico de menores de edad. Su papel en el escándalo Epstein la colocó en el centro de la atención pública y su historia ha sido objeto de gran interés y controversia. Ghislaine Maxwell fue durante muchos años la principal cómplice, facilitadora y encubridora de los horrendos crímenes sexuales cometidos por Jeffrey Epstein contra decenas de niñas. Como pareja sentimental y mano derecha, Maxwell estuvo involucrada hasta el cuello planeando, coordinando y a veces participando en los abusos junto a Epstein. Si bien inicialmente Ghislaine Maxwell se negó a cooperar con la justicia estadounidense para aportar información sobre Jeffrey Epstein y sus cómplices, en las cartas que ha escrito recientemente desde la cárcel, sí ha mencionado en varias ocasiones al fallecido millonario pedófilo. En fragmentos de misivas que se filtraron a la prensa, Maxwell critica las teorías conspirativas que apuntan a la posibilidad de que ella estuviera involucrada en la muerte de Epstein, quien apareció ahorcado en su celda en 2019 antes de llegar a juicio por sus atroces crímenes sexuales. No tuve nada que ver con la muerte de Jeffrey y condeno que se insinúe eso. Sé que él se suicidó porque no podía soportar pasar ni un minuto más en prisión, escribió Maxwell, quien sí está dispuesta ahora a hablar sobre Epstein luego de años de protegerlo a él y a sus poderosos cómplices. En otra carta, califica a Epstein como un hombre con un trastorno compulsivo que atrajo a personas dañadas emocionalmente para satisfacer solo sus necesidades. Aunque Maxwell no se hace responsable por haber sido cómplice de esos crímenes durante años, sus referencias confirman la estrecha e íntima relación criminal que los unió en vida. Ahora que Epstein está muerto y ella encarcelada, Maxwell parece más dispuesta a revelar algunos de los oscuros secretos que compartió con el millonario. Según los testimonios de numerosas víctimas, Maxwell se encargaba de ganarse la confianza de las niñas, a menudo de contextos vulnerables, haciéndose su amiga y mentora. Las halagaba y persuadía para luego llevarlas a encuentros sexuales con Epstein, inicialmente promovidos como masajes para luego escalar al abuso. Ghislaine coordinaba citas, transporte, alojamiento de las menores e incluso a veces participaba en los actos sexuales junto a Epstein. Por años, Maxwell facilitó el reclutamiento de decenas de niñas sabiendo que serían victimizadas. También normalizaba y promovía esa conducta criminal. Posteriormente se encargaba de presionar e intimidar a las niñas para que no hablaran ni denunciaran. Incluso en algunos casos las forzaban a reclutar a otras amigas para ser sometidas. Como manager, confidente íntima y principal asistente de Epstein, Maxwell fue fundamental para permitir que Epstein pudiera llevar adelante una operación sexual criminal a gran escala con menores durante años. Su actuación como facilitadora fue crucial. Quien lideró la denuncia contra Ghislaine Maxwell, exponiendo sus crímenes como cómplice de Jeffrey Epstein y logrando su arresto en 2020, fue la valiente sobreviviente y activista Virginia Giuffre, una de las principales víctimas y testigo clave. En declaraciones públicas y presentaciones legales desde el caso contra Epstein se reabrió en 2019,
Giuffre relató perturbadores detalles de cómo Maxwell la reclutó siendo una adolescente vulnerable, ganándose su confianza solo para luego introducirla a Epstein y coordinar repetidos encuentros abusivos con el millonario a cambio de dinero. Respaldada por otras víctimas que también implicaron a Maxwell como cómplice, Giuffre presentó una demanda civil por daños en 2020 contra ella. Esto llevó a que el FBI finalmente arrestara a Maxwell en julio de ese año, bajo cargos federales por tráfico y conspiración sexual de menores. Giuffre y otras 3 denunciantes clave, Annie Farmer, Kate y Sarah Ransom, testificaron después ante el gran jurado federal que formalizó la acusación penal contra Maxwell en marzo de 2021, a un año de su detención. El coraje, persistencia y búsqueda de justicia de Virginia Giuffre y estas sobrevivientes fue determinante para exponer a Maxwell ante la ley y que enfrentara un juicio como la principal cómplice de los crímenes de Epstein. La persona que encaró la crucial denuncia legal contra Ghislaine Maxwell, exponiendo su complicidad en los crímenes de Jeffrey Epstein y logrando eventualmente su arresto, fue la valiente sobreviviente y activista Virginia Giuffre, que luchó denodadamente hasta conseguir su arresto. En varias declaraciones públicas y presentaciones legales desde que el caso Epstein se reabrió en 2018, Giuffre dio perturbadores detalles de cómo Maxwell la reclutó cuando era una adolescente vulnerable, ganándose su confianza solo para luego introducirla a Epstein y coordinar repetidos encuentros sexuales abusivos con el millonario a cambio de dinero. Respaldada por otras víctimas que también señalaron a Maxwell como cómplice clave, Giuffre presentó una demanda civil federal en 2020 directamente contra ella, exigiendo una compensación económica por los daños sufridos. Esto eventualmente llevó a que las autoridades arrestaran a Maxwell en julio de ese año. Luego Giuffre continuó ofreciendo su testimonio ante la fiscalía junto a otras sobrevivientes. Su disposición a enfrentar a Maxwell públicamente y legalmente, incluso cuando muchos intentaron desacreditarla, fue crucial para que se lograra formar la acusación penal federal contra la socialité británica en 2021, que finalmente la llevó a juicio y a una condena por conspiración de tráfico sexual de menores. El coraje y búsqueda de justicia de Virginia Giuffre fue clave para encarar la denuncia contra la que fuera por años cómplice de Epstein. Durante el juicio federal contra Ghislaine Maxwell se presentaron abundantes pruebas fehacientes que comprobaron más allá de toda duda su complicidad activa en los crímenes de Jeffrey Epstein. Por un lado, 4 denunciantes clave como Virginia Giuffre, Annie Farmer y las hermanas Kate y Sarah Ransom ofrecieron explícitos y coincidentes testimonios bajo juramento de cómo Maxwell las manipuló siendo adolescentes para participar en actividades sexuales con Epstein. Detallaron el modus operandi de Ghislaine en el esquema de explotación sexual. Asimismo, el piloto personal de Epstein, Larry Wysoski, testificó haber transportado a Maxwell y menores descritas como masajistas en el avión privado hacia las propiedades de Epstein. También se presentaron como evidencia los registros de vuelo. Adicionalmente, los mayordomos y personal doméstico que trabajaron años con Epstein y Maxwell corroboraron ver en las casas a niñas que ahora se sabe eran víctimas de tráfico sexual. Finalmente, se hallaron cuadernos, diarios y notas manuscritas por la propia Maxwell con nombres, números e instrucciones sobre las masajistas reclutadas, corroborando su participación central en las coordinaciones logísticas. Con estos irrefutables testimonios y pruebas documentales quedó totalmente demostrada la culpabilidad de Ghislaine Maxwell por conspirar y participar activamente en la red de tráfico. Sin su actuación criminal como facilitadora, el esquema no hubiera funcionado. Según el testimonio de varias víctimas y los hallazgos de la investigación, se determinó que Ghislaine Maxwell no solo se encargaba de facilitar el abuso sexual de menores reclutando y preparando a las niñas, sino que también jugaba un rol activo consiguiendo nuevos clientes o contactos para que Jeffrey Epstein pudiera extender su red de tráfico sexual. En efecto, Maxwell utilizaba sus influencias y amplio círculo social entre la élite política, empresarial y aristocrática para hacer conexiones y presentar a Epstein con potenciales clientes pudientes interesados en tener encuentros con menores de edad. Uno de los testimonios más fuertes al respecto fue el de Virginia Giuffre, quien declaró que Maxwell consiguió cientos de niñas y adolescentes no solo para Epstein, sino también para compartirlas con sus amigos ricos y poderosos. Asimismo, los registros de vuelo del avión privado de Epstein, Lolita
Lolita Express revelaron a decenas de prominentes figuras que visitaron sus propiedades, evidenciando la amplia red de contactos VIP de Maxwell que eran aprovechados por la pareja criminal. Por tanto, en base a las pruebas, los investigadores concluyeron que Maxwell operaba activamente como una especie de proxeneta de élite, consiguiendo nuevos clientes adinerados para participar en los encuentros con menores que ella y Epstein coordinaban en sus mansiones y avión privado. El proceso judicial federal contra Ghislaine Maxwell resultó largo y plagado de reiterados intentos de su defensa por retrasar y entorpecer el curso de la justicia, aunque finalmente terminó en un rotundo veredicto de culpabilidad por conspirar y participar en los abusos sexuales de menores junto a Jeffrey Epstein. Tras 10 meses en prisión preventiva, luego de su explosivo arresto en julio del 2020, Maxwell se declaró inocente de los 6 cargos federales en su contra, que incluían tráfico sexual, conspiración y perjurio por negar su involucramiento. Su juicio comenzó en noviembre de 2021 en Nueva York. Varios testigos clave presentaron declaraciones contundentes contra Ghislaine Maxwell durante el mediático juicio federal que finalmente la condenó por conspiración y tráfico sexual de menores. Entre ellos destacan 4 valientes víctimas y sobrevivientes de los abusos cometidos por Jeffrey Epstein: Virginia Giuffre, Kate, Annie Farmer y Caroline. Todas ellas dieron estremecedores relatos con coincidencias abrumadoras sobre cómo Maxwell las manipuló siendo adolescentes para ser abusadas sexualmente por Epstein a cambio de dinero. Asimismo, declaró en contra de Maxwell el piloto Larry Wisotzky, quien durante décadas estuvo al servicio de Epstein y corroboró haber transportado a Ghislaine junto con jóvenes descritas como masajistas en el avión privado del millonario pedófilo. También testificaron ex trabajadores domésticos como Juan Alessi, quien vio a Maxwell coordinar las citas de masajes de Epstein con niñas. Expertos como la psicóloga Lisa Rocchio expusieron ante el jurado cómo el modus operandi de Maxwell encajaba con el de depredadores sexuales que preparan a sus víctimas mediante ganarse su confianza. También declaró el agente FBI Jason Richards, detallando la evidencia hallada en la lujosa casa de Epstein. La prestigiosa psicóloga forense Lisa Rocchio brindó una declaración clave en el juicio contra Ghislaine Maxwell para explicarle al jurado, con base en sus más de 30 años de experiencia en casos de abuso infantil, cómo el modus operandi de la acusada encajaba con el de los depredadores sexuales que preparan el terreno para atacar a sus víctimas. Rocchio detalló ante la corte las 5 fases por las que comúnmente pasan las víctimas de preparación o grooming por parte de un abusador: identificación de la víctima, ganarse su confianza, llenar una necesidad emocional de la víctima para crear dependencia, aislamiento para crear una relación exclusiva con el abusador e inicio gradual del abuso sexual. Comparando este patrón con los testimonios de las denunciantes del caso Maxwell, la doctora Rocchio explicó con total claridad al jurado cómo las acciones relatadas sobre Ghislaine encajaban una a una con las de un perpetrador sexual que prepara el ambiente para facilitar el posterior abuso. Describió, por ejemplo, cómo Maxwell se ganaba la confianza de las niñas fingiendo ser una mujer sofisticada que las invitaba a conocer a Epstein para luego normalizar el abuso coordinando todos los detalles de los encuentros sexuales. Así, Rocchio dejó en evidencia la culpabilidad de la acusada. Todos estos testimonios de primera mano fueron devastadores para desmantelar los débiles alegatos de inocencia de Maxwell y su defensa. Quedó claro ante el jurado que ella era una perpetradora clave y cómplice imprescindible para Epstein cometer sus crímenes por años. Sí, durante las casi 3 semanas que duró el mediático juicio federal en Nueva York, declararon 4 valientes víctimas que sufrieron en carne propia los crímenes perpetrados por Jeffrey Epstein cuando eran adolescentes, y como Ghislaine Maxwell estuvo directamente involucrada en el grooming y facilitación de dichos ataques. Las 4 mujeres que expusieron sus estremecedores testimonios frente al jurado fueron Virginia Giuffre, Kate, Caroline y Annie Farmer. Todas narraron incidentes separados, pero con escalofriantes coincidencias sobre cómo Maxwell y Epstein las manipularon mediante regalos, halagos y la promesa de ayudarlas para luego abusar sexualmente de ellas en las propiedades del millonario cuando tenían 14, 17, 15 y 16 años respectivamente. Con valentía, las denunciantes soportaron incisivos contrainterrogatorios de la defensa de Maxwell, pero sus relatos quedaron incólumes, reforzando la abrumadora evidencia documental y de otros testigos expertos, empleados domésticos y pilotos sobre el modus operandi de la pareja criminal para preparar
preparar a las menores como víctimas de Epstein. El contundente testimonio de estas 4 sobrevivientes fue determinante para demoler la débil defensa de Maxwell y convencer al jurado de su evidente culpabilidad en 5 de los 6 cargos, llevándola a la condena de 20 años tras las rejas que actualmente cumple. A lo largo de 3 semanas, fiscales presentaron meticulosas pruebas documentales y testimonios demoledores de 4 denunciantes clave, personal de Epstein y expertos. Por su parte, los abogados de Maxwell optaron por una floja defensa centrada en sembrar dudas sobre las víctimas sin presentar testigos propios ni pruebas contundentes. Tras 40 horas de deliberación, el jurado declaró a Maxwell culpable de 5 de los 6 cargos relacionados a conspirar y participar en los crímenes de Epstein, exponiendo su red criminal. En junio de 2022, Maxwell fue sentenciada a 20 años de prisión. Su defensa aún apela a los veredictos, aunque su destino parece ser pasar el resto de su vida tras las rejas. Sin embargo, en ningún momento de su arresto, proceso judicial o posterior condena, Ghislaine Maxwell dio declaraciones implicando a otras personas por su participación en los crímenes que cometió junto a Jeffrey Epstein, tanto en su declaración de inocencia inicial como en otras audiencias previas, y durante el mediático juicio en su contra, Maxwell se limitó a negar rotundamente las acusaciones en su contra. Nunca reconoció culpabilidad alguna, ni dio nombres de terceros involucrados en la operación criminal. Incluso después del veredicto de culpabilidad y de ser sentenciada, Maxwell se ha rehusado a cooperar con las autoridades. Su equipo legal presentó una apelación contra el fallo, pero la convicto no ha mostrado voluntad de negociar una reducción de pena a cambio de brindar información comprometedora sobre otros cómplices o personas de la élite que participaron en los hechos y que aún no enfrentan cargos. Expertos sospechan que Maxwell podría estar encubriendo intencionalmente a sujetos prominentes por miedo a represalias o para proteger su legado familiar. También se cree que ella estaría siguiendo órdenes del círculo cercano de confianza de Epstein. Hasta ahora, en base a su actitud, no existe expectativa de que Maxwell vaya a hacer declaraciones para implicar a otros involucrados en el escándalo de pedofilia de su difunto ex socio. Uno de los posibles motivos por los que Ghislaine Maxwell se ha negado hasta ahora a hacer declaraciones que impliquen a otros cómplices o participantes en los crímenes que cometió junto a Jeffrey Epstein es para proteger el legado de su familia. Y es que Maxwell proviene de una muy conocida dinastía mediática y empresarial británica. Su padre fue el magnate Robert Maxwell, fundador de un imperio de comunicaciones y periódicos. Tras su misteriosa muerte en 1991, se descubrió que había malversado cientos de millones de dólares de sus empresas. Este enorme escándalo empañó el apellido Maxwell y la reputación de la familia. Por ello, ahora que Ghislaine está condenada por facilitar años de abuso sexual infantil, se cree que está optando por no hablar ni señalar a otros cómplices para intentar que no haya más manchas a la imagen de los Maxwell. Piensa quizás en su propia hija o sus hermanos, que aún están libres. Al no hacer acusaciones contra terceros y mantener un perfil bajo de cara al público, Maxwell podría estar buscando contener los daños sobre el legado familiar, evitando que surjan nuevos escándalos o revelaciones vergonzosas que perjudiquen aún más el ya muy golpeado nombre Maxwell. De esta manera se explicaría en parte su negativa reiterada a la hora de hacer declaraciones incriminatorias sobre otros involucrados en la red de criminalidad de Epstein. Maxwell fue condenada por un jurado federal luego de un juicio que duró casi un mes en Nueva York. Los cargos por los cuales fue condenada incluyen tráfico sexual, conspiración para tráfico sexual, transporte de una menor para actividad criminal y 2 cargos de conspiración. Estos delitos tienen penas de entre 5 y 40 años de cárcel cada uno. En junio de 2022, la jueza federal a cargo del caso sentenció a Maxwell a 20 años de prisión, además de una multa de $750,000 por su instrumental y crucial rol como facilitadora de los crímenes de Epstein. Maxwell, de 60 años, apeló el veredicto de culpabilidad y la condena, pero por ahora permanece encarcelada en una prisión federal de alta seguridad en Florida, Estados Unidos. Es muy probable que pase el resto de su vida en la cárcel por sus actos criminales. La apelación presentada por los abogados de Ghislaine Maxwell en contra del veredicto de culpabilidad y la posterior sentencia de prisión está actualmente en curso en las Cortes Federales de Apelaciones. Luego de que Maxwell fuera declarada culpable por unanimidad en diciembre de 2021 por un jurado federal que deliberó tras un intenso juicio de casi un mes en Nueva York, sus defensores inmediatamente avisaron que apelarían los 5
cargos por los que fue hallada culpable. Tras la condena, los abogados de Maxwell elevaron el caso ante la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Manhattan. En un extenso alegato, argumentan que hubo múltiples errores procesales, parcialidad de testigos y falta de pruebas contundentes para condenar a su defendida. Hasta ahora, la Corte de Apelaciones no ha programado una audiencia para escuchar los argumentos orales de la defensa de Maxwell y los fiscales federales, pero se espera que el proceso iniciado luego de la condena se extienda aún durante todo el 2023, con una posible decisión de los magistrados sobre la apelación hacia fines del próximo año. Mientras tanto, Ghislaine Maxwell continúa cumpliendo su condena en una prisión federal en Florida. Tras ser sentenciada, Ghislaine Maxwell cumple condena en el Centro Correccional Federal de Baja Seguridad FCI Tallahassee, en el norte de Florida, Estados Unidos. Allí lleva una rutina altamente regimentada, lejos del lujo y glamour que la rodeaba cuando era la celebridad social cómplice de Jeffrey Epstein. Su día comienza muy temprano, con recuento de presos antes de las 5 a.m. Luego le sirven un modesto desayuno en su celda individual, que apenas tiene una cama, inodoro, lavabo y pequeña ventana con rejas. Durante el día alterna entre trabajos forzados de limpieza o mantenimiento de las áreas comunes, y algunas horas de tiempo libre para leer en la biblioteca o hacer ejercicio al aire libre en el patio del penal. La comida es notoriamente mala y escasa en prisiones de Estados Unidos. Maxwell solo tiene permitidas 4 visitas al mes de familiares y amigos, además de limitadas llamadas telefónicas. El resto del tiempo permanece encerrada sin contacto con el mundo exterior. A su edad, su salud física y mental se han deteriorado, pero al ser condenada como depredadora sexual, Maxwell es despreciada y aislada incluso entre las mismas internas. Así, cumple una estricta rutina carcelaria que contrasta fuertemente con su anterior vida de lujos junto al millonario Epstein. Si bien Ghislaine Maxwell se ha mantenido mayormente en silencio desde su arresto, trascendieron recientemente algunos fragmentos de cartas que ha escrito desde prisión donde describe el deterioro emocional que está sufriendo debido a las estrictas condiciones carcelarias. En misivas a sus familiares y amigos cercanos, Maxwell se ha quejado de forma vehemente del aislamiento al que está sometida, las escasas horas de sueño, la mala comida y la falta de agua potable en el Centro Correccional FCI Tallahassee de Florida, donde cumple su condena. He perdido mucho peso, no duermo bien y la falta de sueño me está causando una grave ansiedad, lo que sumado a la falta de nutrientes me tiene al borde de un colapso emocional, escribió en fragmentos filtrados a la prensa británica la otrora celebridad de la alta sociedad neoyorquina. Maxwell también describió sentirse abrumada por momentos de profunda tristeza al asimilar su drástico cambio de vida, sin lujos ni glamour, y la perspectiva de enfrentar décadas tras las rejas separada de sus seres queridos, a pesar de continuar declarándose inocente de los crímenes por los que fue condenada. Sus cartas transmiten la imagen de una mujer quebrantada emocional y físicamente por su encarcelamiento, muy distinta a la poderosa socialité que alguna vez fue cómplice y perpetradora junto al fallecido millonario Jeffrey Epstein. Aunque Ghislaine Maxwell se ha mostrado en sus recientes cartas desde la cárcel más abierta a referirse a su relación criminal con Jeffrey Epstein, hasta ahora no ha revelado ningún secreto sustancial o datos concretos que ayuden a esclarecer el alcance de la red de tráfico sexual que operaron y sus cómplices adinerados o influyentes. Lo que sí ha trascendido por medio de su defensa legal son insinuaciones y vagas referencias a que Maxwell estaría ahora dispuesta a hablar y brindar más información relevante sobre Epstein a cambio de una reducción de su condena o un mejor trato carcelario. Pero ni la propia Ghislaine ni sus abogados han especificado qué datos nuevos o comprometedores podría proporcionar la socialité británica después de décadas de ser considerada la Madame de Epstein y no solo encubrir sus crímenes, sino también participar activamente en el reclutamiento y preparación de sus víctimas menores de edad. Por ahora, los fiscales federales que llevaron exitosamente su caso no parecen muy interesados o impresionados con la oferta de Maxwell de cooperar para obtener beneficios. Consideran que tuvo todas las oportunidades de hacerlo antes de su condena y que ahora es muy tarde, a menos que revele información muy contundente y no conocida previamente sobre la red criminal de Epstein. A pesar de haber pertenecido por años a la élite adinerada de la alta sociedad neoyorquina y de tener un estrecho vínculo personal y financiero con el millonario Jeffrey Epstein, lo cierto es que Ghislaine Maxwell no deja prácticamente ninguna fortuna a su familia luego de ser condenada a tantos años de cárcel. Y es que, aunque se estima que Maxwell
Maxwell acumuló decenas de millones de dólares durante las décadas que traficó sexualmente a mujeres y niñas junto a Epstein. Al momento de su detención en 2020, sus cuentas bancarias registraban menos de 20 millones, gran parte en pensiones y propiedades inmobiliarias que ya fueron embargadas o subastadas para indemnizar a las víctimas. Tras ser hallada culpable en juicio federal, Maxwell también perdió todos los activos que servirían para heredar y fue condenada además a pagar millonarias sumas en restitución monetaria para sus víctimas, por lo que económicamente quedará en bancarrota. Así, sus dos hijos adultos y demás parientes cercanos no recibirán fortuna alguna, a excepción de los ingresos por futuras ventas editoriales de las cartas que Maxwell escribe desde prisión, que constituirían su único activo disponible, pero de valor incierto y seguramente menor al daño causado a sus víctimas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Comenta si conocías las actividades de la esposa y cómplice de Epstein. Te estaré leyendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y te esperamos en el próximo video con más historias delictivas.